Bueno, estas cosas suceden en vivo y en directo, lo saben. Amén. Y esto es Radio Naín, tierra de ¡Milagros! Viernes de bendición, donde la estancia donde estamos y transmitimos cada viernes la palabra de Dios está llena, no se vayan a ofender, está llena de juventud en este día. Aquí nos acompaña nuestros hermanos Jordan Zamorano y Felipe Benavente. Buenas noches, ¿cómo estás, Jordan? Buenas noches, hermana Kairos. Buenas noches, Felipe, ¿cómo están? Buenas noches. Quisiera, antes de entrar a este tema, un tema bastante profundo que lo estuvimos hablando detrás de cámara, y quisiera que ustedes se presenten, ustedes que han consagrado su vida a Cristo desde muy jóvenes, se presenten y nos digan en qué ministerios participan, cuánto tiempo llevan sirviéndole a Dios. Realmente, como decía la hermana Kairos, bueno, principalmente dar las gracias al Señor, aquí a todo el equipo por darme la oportunidad de estar acá, de poder compartir, de ser, digamos, de apoyo aquí a la radio. Bueno, y sirvo en el Ministerio de Adoración, de la batería. Estoy hace como unos 5 años ahí aproximadamente sirviendo, y todo, no sé, bonito, especial. Y desde hace cuándo que estoy consagrando mi vida al Señor. Bueno, nací en la iglesia. Nací en la iglesia acá, así que siempre, toda la vida sirviendo, toda la vida, y entendiendo y queriendo aportar aquí en la iglesia. Que Felipe es hijo de nuestros apóstoles, nuestros pastores, y posteriormente Jordan, que ustedes lo han visto, viene de otra iglesia de visita, de la iglesia de Puerta del Cielo, Jordan. Sí, bueno, como comentan acá, mi nombre es Jordan Zamorano, soy hijo ministerial del pastor Paul. También tengo el privilegio, como él lo menciona, que creo que vale destacar, que es un privilegio cuando somos consagrados desde pequeños, cuando tenemos la bendición de que nuestros padres, nuestra familia, nuestro entorno sirve a Dios, le cree y sobre todo nos guardan, nos cubren. Es un privilegio. Uno ve al Padre, entonces la matemática en sí del reino de Dios es que todo crezca. Y que crezca. Y si el Padre ya tiene esto, y si el Padre ya hace esto, ¿qué voy a hacer yo? Quiero aprender. Quiero aprender. Y uno, lo que le pasa, que por ejemplo cuando los papás los castigan o ven al amigo que el papá lo reta, uno ¿qué hace? ¿Y este va a ser igual que su papá? ¿Va a ser igual que su mamá? ¿O yo voy a ser igual que mi papá, pero si mi papá hace esto y no me gusta? Pero es cuando entra de que el hijo debe de ir perfeccionando el linaje y manteniéndolo a la vez. Lo debe mantener y hacer lo que el padre hace bueno, porque es un linaje. Qué tremendo. Mire, Felipe dijo algo muy importante que nos ha enseñado Diego, Reinaldo, Cristian, Francisca, nuestro padre, que disfrutemos el momento. Y hay una parte donde dice que Esaú estaba muy cansado. ¿Y usted alguna vez no se ha sentido cansado haciendo las actividades que Esaú, estando cansado, se dio a la necesidad? Escrito está en la Biblia, en su Biblia, que él venía cansado del campo, y cuando ve, imagínese, usted viene cansado de su trabajo, 8 horas de trabajo, y entonces está una hamburguesa, una pizza, una cuestión, y usted no piensa, no está midiendo lo que va a decir, ¿ya? Y él emite las palabras, y como lo decían los chicos, no le importó con lo que salió de su boca. Y sabe que Dios oye, escucha todo lo que decimos. Pero Dios ya sabe lo que va a pasar mañana y adelante y después. Eso es cierto porque está escrito. Pero él prefirió ceder y complacer su carne que mantener el pacto que había hecho su padre Isaac antes. ¿Ya? Entonces no podemos pensar que si nosotros trabajamos, así como lo hacía Saúl, que el cansancio nos domine, El sacrificio humano es Jesús cuando está en el ayuno, ¿se recuerdan? Y fue tentado y dice que él tuvo hambre. Sí. ¿Ya? Ustedes lo han estudiado. Estaba cansado del desierto, la boca seca. Cuando uno tiene la boca seca, lo que más quiere es agua. Felipe, 40 días, 40 noches. Y uno está media hora sin comer y uno ayunando y piensa hacer así. Claro, y el modelo perfecto del primogénito que ya está establecido
es Jesús, ¿ya? Él cumplió y ni una mancha ni una arruga se encontró en él. Cuando fuimos a Nogales, se hablaba el profeta decía, ¿en dónde tienes tu mirada? ¿Y sabe dónde estaba la mirada de Saúl? En el plato de comida. Y no estaba puesta en Cristo. Entonces, como él estaba desviado en que tenía hambre, o sea, su pensamiento era, tengo hambre, tengo sed, no me importa nada, y por eso le contesta al hermano, ¿qué voy a hacer yo con esa primogenitura? ¿De qué me sirve a mí? Y esto me estremeció, y sé que muchos de ustedes lo van a escuchar. Él decía, hay algo que en Esaú no se vio. ¿Sabe qué es? Él tenía la mirada puesta en otra cosa y no era en Cristo, en su aflicción, en su necesidad, en lo que estaba pasando, y no lo que Dios después traía con esta asignación que él ya tenía. ¿Y sabe lo que era? Que él nunca se arrepintió de lo que había hecho. Ante Dios nunca se retractó de su palabra. Usted sabe. Muchos principios que los vemos en la paternidad. Felipe decía, disfrutar al Padre, pasar tiempo con el Padre. Y no solamente hablamos del Espíritu Santo, con la comunión que tenemos que tener con Él, con el mismo Jesús, saborearlo a Él o disfrutarlo, sino que también a nuestros padres ministeriales, que ahí está, por ejemplo, el principio de la honra, el principio del servicio. Si yo estoy dispuesto a servir, voy a disfrutar eso, y todo lo que mi Padre quiera, yo lo voy a estar haciendo. Incluso como decía la hermana Cairo, también ahí está el principio de la sumisión y de la sujeción, porque yo puedo no querer hacer algo, pero si me sujeto, lo voy a hacer. Y por último, si lo hago mal, después voy a tener la humildad de reconocer, no, Él es mi Padre, Él se merece que yo lo haya hecho bien. Y si yo lo hice mal, tengo que ir y pedirle perdón por haberlo hecho mal, o incluso por no haberlo hecho. De la primogenitura es qué hace uno y cómo se comporta con el Padre. Claro, el comportamiento. Cómo se comporta, qué posición tiene de aprendizaje. Porque todos podemos estar a aprender y podemos tener la intención de aprender también, pero qué compostura tenemos al aprender. La de lo hago, está bien, o se enoja porque lo mandan, o caer en sumisión y querer disfrutar al Padre. Pasar porque el Padre tiene que pasar, tiene que dejar, digamos, el manto de la casa o morir. Sí. Entonces uno tiene que disfrutar al Padre, no tiene que disfrutar, y eso hace, digamos, el aprendizaje. Qué tremendo. Bueno, como le dije a los chicos detrás de cámara, nosotros teníamos una dinámica con los jóvenes que lo hicimos la vez pasada, pero lo vamos a hacer un poco más sencillo, no tan complicado como la vez pasada. Así que aquí hay 2 números, ¿ya? Y el que le toque el número 2 va a orar ahora, ¿ya? Por todas las personas que están conectadas. Y el número 2 va a ser el primero en dar una palabra, ya con respecto a la pregunta que dijo el hermano Reinaldo. Aquí noté 2 palabras elementales. Una de ustedes dijeron, Rubén perdió la primogenitura. Y otro de ustedes dijeron que se la arrebató y se la quitaron. Bueno, déjenme decirles que nadie se la arrebató y nadie se la quitó. Y usted va a decir, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Hay mucha gente que toma el significado de la primogenitura para contiendas, para competencias. Pero hay una cosa que uno tiene que saber. Hoy en día, Cristo es el primogénito. Cristo es el primogénito. No tiene que competir con su hermano para que usted le tenga que dar una bendición. Y hay otra cosa. Nosotros somos benditos por ese acto que Él hizo en la cruz, ¿cierto? Por esa acción. Entonces, cuando conversábamos con el profeta, nos decía, no es que Jacob, porque yo le hice esta pregunta, pero ¿por qué Jacob quería tanto la primogenitura? Que para mí él lo quería. Y no era que él lo quería, sino que, ¿sabe? Dios es soberano. Y desde el vientre ya se había determinado que Jacob y que José, hablando con Rubén y José, ya estaban destinados que era para ellos, ¿ya? Porque muchos estudiosos decían el arrebato de la primogenitura. Y estudiando este tema a profundidad, el profeta me decía, aquí podemos ver la soberanía del Señor. Dios es soberano en todo lo que hace. Dice que Él conoce el corazón tanto de estos hombres, que mucho antes de nacer ya sabían cómo iban a nacer.
pero él puso su mirada en el plato de comida. Entonces, miren, yo también tengo unas anotaciones aquí antes. Una de las características, y ustedes también vamos a ir debatiéndolo, dice que la primera característica es que Dios miró la intención del corazón. También los de atrás pueden intervenir. Si buscan Hebreos 4:12. Sí, por ejemplo, usted, hermana Karen, antes nos preguntaba que había muchos beneficios de la primogenitura, pero ¿cuáles eran las responsabilidades? Bueno, el primogénito tenía la responsabilidad de cuidar la casa, tenía la responsabilidad de protección, exacto, a eso iba a llegar, como decía Felipe, de que eran aquellos que heredaban, por ejemplo, una tribu, no solamente tiendas, sino que tierras. Eso provocaba que ellos tuvieran que tomar un rol de protección, un rol, no solamente se le imponía la autoridad, sino que ellos tenían que ser padres al mismo tiempo, porque ellos pasaban a ser ese nuevo hombre a cargo, por así decirlo. También no se menciona mucho, pero tienen una importancia en el momento de la ceremonia, cuando se hacían ceremonias, por ejemplo, ofrendas o altares. El primogénito, en este caso, tenía una mayor relevancia que él tuviera que realizar eso. Y lo otro que quería comentar, que era lo que usted estaba comentando posteriormente, hasta Jesús marcó un antes y un después, todos lo sabemos, pero la palabra después de él sigue hablando de un primogénito solamente, que es el primogénito de los muertos, dice su palabra, y él es Jesús. Por eso... Oye, miren lo que se me está viendo en la mente. Y producción también, ustedes, mis hermanos, corríjanme, usted dijo comunión, usted dijo disfrutar con el Padre. ¿Eso lo perdió Saúl? Sí. ¿Lo perdió? Lo perdió, no lo... Porque la primogenitura traía eso. Claro. Ya, Y la Biblia dice de que, si no me equivoco me corrigen, de que Saúl era digamos, era el favorito. Sí. Era el favorito, ¿por qué? Porque cazaba y, claro, a Isaac le gustaba lo que cazaba, lo que comía le gustaba. Y era el favorito, entonces si era el favorito, por lógica, tiene más comunión. Sí. Entonces, ¿qué era ahora, ¿es tener comunión de verdad o es tener una comunión hecha, digamos, de papel? Claro. Eso también se podría resumir, dos puntos que me gustaría comentar. ¿Tu pastor es tu plan A o tu plan B? Porque si es tu plan A, tú siempre vas a acudir a él, primeramente, y no vas a tomar una decisión o algo, sino que vas a decir, ya, yo voy a acudir a él y él me va a dar una respuesta, voy a confiar en él, de que él me va a guiar, de que no importa si me equivoco, hay una bendición de un pastor o de una autoridad que me respalda. Así que esa bendición va a ser incluso de que una decisión solamente por obedecer, aunque sea, la bendijo, pero Ruth no la soltó. Si tú no estás en una iglesia de paternidad, tienes que ser así. Y si no, tienes que ser como José, aprovechar a Jacob hasta lo que más puedas. Amén. Y bueno, ya estamos al finalizar Radio Naín y nos quedamos con estas palabras que dijeron los jóvenes. Recordamos que, y bueno, se nos enseñó a través de la palabra que esto no era algo superficial que se hablaba, que había mucha gente que lo entendía como contiendas, como que era algo como competencia. Y aprendimos aquí que el primogénito es Cristo Jesús. Entonces la primera persona va a dar la segunda, que va a ser la primera en hablar, ¿se me entendió? ¿Ya? Entonces va a ser la primera en hablar, ¿ya? Va a dar una palabra con respecto a que es mostrar el interés de que tú quieres servir. Y no es porque te quieras mostrar a ti, sino porque lo haces porque quieres honrar, ¿ya? Entonces vamos, antes de despedirnos, siempre estamos avisando todos los anuncios, y eso lo hace nuestro hermano Reinaldo, que está detrás de cámara. Él va a anunciarles a ustedes qué actividades nosotros tenemos. Entonces la primera persona va a dar la segunda, que va a ser la primera en hablar, ¿se me entendió? ¿Ya? Entonces va a ser la primera en hablar, ¿ya? Va a dar una palabra con respecto al tema, y el uno va a orar. Y créanme que el uno no estoy hablando del favorito. Después de la oración. Después de la oración. Me dice, ¿a quién le tocó?
¿Pero me puede explicar de nuevo? ¿Puede repetir la pregunta? Hoy día que no conocen de Dios, ¿verdad? Y que muchas veces son rebeldes ante sus padres. Mira, hay una cosa que, bueno, uno como adolescente, que todos aquí fuimos o somos, uno pasa por una etapa de rebeldía y pasa por una etapa de no aceptar y querer estar solo. Y eso también yo encuentro que es necesario porque uno aprende y se tira y se pone a una distancia del padre y uno ve, digamos, ve y dice, espera. Yo antes con mi padre estaba bien, estaba más estable, no tenía estos momentos, digamos, de crisis, de depresión, de frustración, de enojo. Y ahí uno cuando ve y dice, yo quiero estar con él. Pero hay una cosa que le pasa al joven, es que le cuesta tomar eso. Le cuesta el volver al vínculo del padre. Volver al vínculo del padre. Pero es una cosa que se da solo a causa de los pasos que da el joven, de los malos pasos que da el joven en la rebeldía, porque todo paso que da el joven en rebeldía es malo. El consejo que uno debe de dar es de que uno vea al padre, lo vea y no lo juzgue por lo malo, por lo bueno que hace, sino que no lo juzgue, que lo vea como que es el padre y que uno necesita de él. Es lo mismo que estábamos hablando, porque uno necesita la herencia, digamos, del padre o el apellido del padre para obtener todo, la promesa de la primogenitura. Entonces, a lo que voy es que uno debe de ver al padre y no juzgarlo. Por más que a uno le cueste amarlo, por más que a uno le cueste, por un segundo no lo juzgue. Por un segundo no lo juzgue o íntimamente, o sea, en su cerebro, en su ser no lo juzgue. Y véalo y aprenda. Solo véalo un segundo. Amén. Y vea que es admirable. Amén. Y vea que es admirable.